Señor presidente, muchas gracias. Bueno, gracias. Menudo informe que ha hecho el Gobierno. Señorías, ciudadanos, ciudadanas andaluzas, interesante debate este que abrimos aquí hoy, consistente en decidir si nos ponemos a tramitar, no a aprobar, a tramitar una proposición de ley de un grupo parlamentario. En este caso, la creación de una oficina de lucha contra la corrupción de carácter absolutamente independiente y dotada de los medios humanos y económicos suficientes. Hemos de decir, a la vista de lo que ha puesto en su escrito el Gobierno en su informe, que el Gobierno parece seguir anclado en la confusión clásica, que todavía perdura en muchos ciudadanos, que consiste en creer que la corrupción es aquello que llega a los tribunales y que nos bastamos con los tribunales, como se insiste desde el Gobierno de la Nación una y otra vez, diciendo que, hombre, que los tribunales funcionan y que los casos de corrupción se están destapando. Yo, en una labor pedagógica de la que no me voy a cansar nunca, insisto siempre en que eso no es corrupción, eso es criminalidad organizada, delincuencia y actos que están previstos en el Código Penal. Y pongo siempre el ejemplo, corrupción es otra cosa. Corrupción es hacer rotondas innecesarias, corrupción es partir los contratos conforme a la ley en cachitos y adjudicarlos a empresas conocidas. Eso es corrupción. A partir de una línea entramos en delincuencia, que también se engloba dentro de este concepto de corrupción. La corrupción no es solo algo que nos atañe a todos moralmente. Les recuerdo que aparece en todas las encuestas del CIS como el segundo problema después del paro. Es más, en algunas encuestas que se están haciendo últimamente, los ciudadanos empiezan a ser conscientes de que esto les afecta a su vida personal y empiezan a manifestarlo. Es decir, hay un 15% de encuestados que dicen que sí, que la corrupción les afecta a su vida personal. ¿Por qué? Porque la corrupción no es algo solo reprochable y deleznable por el mero acto de realizar una conducta reprobable éticamente y, como digo, a partir de una cierta línea, penalmente. Cada vez que hay un acto de corrupción, se está detrayendo dinero público de su fin legal. Cada vez que hay un acto de corrupción, esos euros no van a carretera, transporte, sanidad, educación o, lo más importante, justicia. Cada vez que hay un acto de corrupción, estamos haciendo que los contribuyentes estén pagando dinero para nada, para enriquecer los bolsillos de alguien o bien para cosas innecesarias. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la corrupción solo en Andalucía supone un coste de 4.000 millones de euros. La descubierta y la no descubierta. Esos son los cálculos de nuestro organismo oficial en esta materia. Pagamos la corrupción todos. Es una cuestión económica fundamentalmente. Insisto, no es solo el repudio moral. Es que nos destroza los presupuestos realmente. Es que nos destroza los bolsillos. Es que es muy caro soportar los niveles de corrupción que estamos teniendo aquí. ¿Se imaginan ustedes esos 4.000 millones de euros anuales que dice la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia los empleáramos en algo útil? Solamente, desde el punto de vista oficial y en los últimos días, la Fiscalía Anticorrupción habla de que el caso ERE nos ha costado 741 millones de euros a los contribuyentes, pero el propio Gobierno, con el caso de la formación, reconoce que se han podido perder, dadas las soluciones de dejar de impartir formación, unos 800 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas cifras brutales. Nos sale carísima. Y efectivamente, como dice el Gobierno, si es que son tiempos de crisis, si es que son tiempos de austeridad y de recorte presupuestario, ¿cómo vamos a permitirnos la corrupción que resulta que parece ser una de las partidas más grandes? No es la primera vez que el Grupo Parlamentario Podemos lleva a una mesa y al Parlamento la intención de tomar medidas prácticas y reales de lucha contra la corrupción. La primera que presentamos fue la famosa Ley de Cuentas. Se nos plantean casos actuales y recientes y conocidos en la prensa como aquellos imputados o individuos cesados por estar cobrando sin ir a trabajar. No sabemos si ni siquiera siguen cobrando, porque como no tenemos acceso a las cuentas corrientes desde las que se hacen los traspasos de salario, esa era una medida importante. Se propuso también la creación de una comisión permanente parlamentaria sobre transparencia y lucha contra la corrupción, es decir, una medida también de carácter práctico. Se ha propuesto la remodelación por completo del portal de transparencia para que no sea esa ingente cantidad de datos de difícil manejo que es actualmente.
Desde el punto de vista administrativo, como ha dicho el Consejo de Gobierno, hablando en términos generales, yo les propongo, señorías, la creación de una oficina de prevención del fraude y la corrupción en Andalucía, destinada a prevenir y detectar y denunciar las malas prácticas, no solo las delictivas, con legitimación para dictar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo para la exigencia de responsabilidades a funcionarios y autoridades, y así poder denunciar también ante el Ministerio Fiscal aquellas responsabilidades que pudieran ser constitutivas de delito. Estas palabras no son mías. Estas palabras son de la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díez, pronunciadas en su discurso de investidura. Palabras que se han repetido en diversas comparecencias, como la que hubo a petición de ella misma, petición propia, en marzo de 2016. Palabras que se han repetido en diversas consejerías anunciando medidas. Es decir, no hacemos más que cumplir los deseos de todos los grupos políticos. No hacemos más que pasar de las palabras a los hechos. Alguien debe de pensar que con la corrupción podemos acabar a golpe de declaración delante de un micrófono, y por lo que se ve eso no sucede. Cada vez que todos los representantes de los grupos políticos se manifiestan en contra de la corrupción, condenan el caso diario de lucha contra la corrupción sigue. Le da igual. Esta ley, como dijimos en su presentación ante la prensa, no es la más avanzada de todas. Es más, es una ley muy similar a otras que se están tramitando en otros parlamentos autonómicos. Nos gusta mucho la del Parlamento valenciano, propulsada e impulsada por el Grupo Socialista, que está además encabezando ese gobierno. Pero no siendo la más avanzada, es la primera iniciativa que plasma legalmente y presupuestariamente un acto de lucha real contra esa corrupción que nos afecta a todos. Miren, desde el punto de vista del coste y de la cuantía, y a raíz de las manifestaciones que ha hecho el Consejo de Gobierno, si comparamos esos 4.000 millones que dice la Comisión Nacional de Competencia que nos cuesta solo en Andalucía las actividades corruptas, 3.100.000 euros es un 0,00 pico %. La Cámara de Cuentas andaluza, un organismo autónomo, nos cuesta 10 millones de euros con una plantilla de 131 personas. El Defensor del Pueblo, 5 millones de euros. El Consejo Audiovisual Andaluz, 4 millones de euros con 46 personas en plantilla. El Consejo Consultivo Andaluz, 3.700.000 euros con una plantilla también de 41 personas. La Agencia Administrativa de Competencia, 2.800.000 euros y 39 personas en plantilla. Hay incluso fundaciones y agencias de la Administración, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que nos cuestan 3.300.000 al año, la Fundación de Estudios Andaluces, 3.200.000 euros, la Fundación Progreso y Salud, 52 millones de euros, la Fundación del Legado Andalusí, 1.700.000 euros. Es decir, no es por el dinero, ni es por la dotación de personal. ¿De verdad creen que vamos a parar la corrupción solo con palabras? ¿De verdad creen que la corrupción puede pararse con una oficina creada internamente en el núcleo de la corrupción en la Administración? Claro que no son todos los funcionarios corruptos, estaría bueno, pero no todos los funcionarios que conocen prácticas corruptas se atreven a denunciarlo. El hecho de que creemos una institución dependiente del Parlamento supone que hay un órgano institucional absolutamente independiente de todos, incluso de nosotros mismos, puesto que son independientes tanto el Defensor del Pueblo como las cámaras de cuentas. La creación de esta oficina serviría para demostrarle a los andaluces que marcamos un punto de inflexión hoy, que decidimos que efectivamente vamos a pasar de las palabras a los hechos. Y los hechos solo se plasman aquí mediante normas publicadas en boletines oficiales. Y las normas cuestan dinero. Lo ideal, efectivamente, sería que tiráramos esto a la papelera, modificáramos la partida presupuestaria dedicada a justicia y quintuplicáramos su presupuesto. Y esas fiscalías anticorrupción, donde la que más tiene de personal son 5 fiscales dedicados nunca en exclusiva a esto, estuvieran supradotadas. Mientras no tengamos dinero ni para arreglar en estos momentos los aire acondicionados de los juzgados, me temo que esta es la solución más práctica, porque completa lo que hay, porque menos mal que efectivamente hay fiscalías que luchan contra la corrupción, y menos mal que hay policía, y menos mal que hay órganos de control y de gestión. Pero repasen la ley. 2 cosas fundamentales. La protección de testigos, algo que no existe desde el punto de vista práctico en nuestra vida diaria, aunque esté reconocida en alguna ley procesal, pero también el desarrollo de una cultura ciudadana que realmente nos prevea contra la corrupción. Ahora lo que está instalado en las mentes de todos es todos roban. Y no, es mentira.
roban unos cuantos, con nombres y apellidos. Pero piensan que somos todos. ¿Alguno de aquí se considera ladrón o corrupto en este Parlamento? No, ¿verdad? Bueno, pues los ciudadanos sí nos consideran así. Señor Moreno, debe de concluir su Ya intervención. concluyo, señor presidente. Por otra parte, crea también, como elemento esencial, esta ley, la posibilidad de la denuncia anónima. Muy bien hechas las críticas por parte del informe de los letrados, que asumimos íntegramente, hay que completarlo, pero es el punto de partida. Oigan, sin posibilidad de que actúe un organismo independiente y que el testigo quede protegido, es decir, ni siquiera se ha conocido su nombre y se actúe, no vamos a conseguir una lucha eficaz contra la corrupción. Si pretendemos que ésta dependa, de verdad, del Poder Ejecutivo, donde se incardina fundamentalmente la corrupción, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y lo peor, estamos engañando a los ciudadanos andaluces. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra.